Ayer, lo repetimos hoy, están pasando cosas lo suficientemente riesgosas, peligrosas como para decirlo y ponerles la lupa. ¿Cuál es el alcance de cada una de estas dos reformas? La reforma a la ley de amparo, la reforma a las pensiones, ¿qué va a pasar con los ahorros? ¿Qué es lo que hay de fondo, de trasfondo? Esta trampa, además, este error humano, decían, una trampa, pues, una mano misteriosa o unas manos misteriosas que cambiaron el sentido del dictamen aprobado para llevarlo a un terreno mucho más radical. Jorge Fernández Menéndez. Jorge, ¿cómo estás? Manuel, Rogelio, Adolfo. Muy buenas noches. Rogelio Rodríguez Garduño. Rogelio, ¿cómo te va? Muy un gusto, noches. Manuel. Gracias, muchas Jorge, gracias. Adolfo. Adolfo Arrioja, muchas gracias. Adolfo Arrioja Vizcaíno. Mucho gusto, Muchas gracias Manuel, gracias. Muy buenas noches. Gracias. Gracias a los tres. A ver, Jorge, son dos cosas, pero digamos que se entrelazan, se entrecruzan y además ocurren con una celeridad sorprendente, como si trajeran prisa algunos. Porque en realidad son tres, porque yo le sumaría la amnistía, la ampliación de los derechos de amnistía que se le ha dado al presidente para poder indultar a cualquier persona por cualquier delito, que también yo creo que lo pone prácticamente, los compañeros saben más de leyes que yo, pero lo pone por encima de todos, porque puede amnistiar por cualquier delito. A quien quiera. En Estados Unidos hay ciertas limitaciones sobre los indultos que puede dar el presidente y lo mismo en otros países, pero como tú dices, son tres decisiones: pensiones, amparo, amnistía, que están entrelazadas. Y están entrelazadas, yo creo que lo que mejor muestra lo que está significando todo esto es el agandalle, porque esa es la palabra, el agandalle legislativo del día de ayer, cuando se quiso presentar un dictamen diferente. A ver si no se dan cuenta que le metimos mano eso al dictamen. No me puedes decir que es un error de mano, es que en la computadora picaron, ¿no? Un error es que se te vaya un una acento, coma. una coma, pero no poner frases completas diferentes, ¿no? Y todas en el mismo sentido. Y todas en el mismo sentido, para ampliar el dictamen que había sido reducido ahí en comisiones. Entonces, yo creo que eso es lo que hay. Hay mucha prisa por sacar, el tema de pensiones para tener dinero. Yo no sé, porque en términos estratégicos es un dinero que no alcanza para el fondo que se quiere 40,000 millones de pesos quieren jalar, y lo de ayer para cualquiera de nosotros es una fortuna. Buscaba llevarse también como otros 30,000, las afores de 40,000 trabajadores más. En activo. Como otros 30, 40,000 más se hubiera podido llevar. Pero tienes el dinero de las pensiones, tienes la amnistía, que ¿para qué sirve la amnistía? Para poder, cualquiera que sea ahora o en el próximo sexenio, cualquiera que sea condenado por algún delito, poder decir, hijos, primos, funcionarios, quien sea, poder decir, lo amnistiamos. Y el tema del amparo, que es para darle, hoy la jornada lo reflejaba muy bien en su rayuela, decía que con toda la relación que tiene la jornada con el gobierno federal, decía, no es una decisión contra los jueces, es a favor de la justicia, para que puedan ir, lo decía también en su primera plana, para que puedan ir, pues se puedan realizar, que los jueces ya no puedan frenar las obras estratégicas del país. El sentido es otro, es que nadie tenga control sobre las obras estratégicas, que ya nadie la tiene control, porque las han puesto como obras de seguridad nacional. Es más control en menos manos. ¿Cómo lo ves, Rogelio? Pues mira, voy a tratar de ir a la ley de amparo, porque Jorge ha puesto el contexto. Y la ley de amparo, me parece que estamos hablando de dos temas, un distractor y un principal. A ver. Al distractor se le ha asignado mucho más tiempo a la discusión y al principal no. Jorge lo decía. Se están modificando dos artículos, el 129 y el 148. Los dos se refieren a las facultades de los jueces para otorgar la suspensión. El 129 establece cuándo no deben otorgar la suspensión. Lo voy a decir, por ejemplo, cuando el que presenta el amparo pretende seguir con un centro de vicio. O sea, afecta a la sociedad, y ahí no cabe el amparo. Pero en la lista de 13 posibilidades, la última posibilidad es también las acciones del Estado, cuando el Estado administra los bienes del dominio público, ejecuta obras, etcétera, y dice un párrafo adicional que lo están eliminando. Excepcionalmente, el juez de amparo, cuando esto vaya en contra del interés social y afecte a los quejosos, podrá otorgar la suspensión. Tren Maya, en su momento la refinería, Dos Bocas, y en su momento el AIFA. Entonces, lo que está sucediendo es garantizar que los jueces de amparo no puedan suspender las obras
o las acciones del gobierno federal cuando está explotando bienes del dominio público. Claramente, esa es la complicada, esa es la que deberíamos asignarle mayor tiempo y esa sí afecta muchísimo al sistema judicial y al sistema de protección de los mexicanos. La segunda, que se le ha asignado el mayor tiempo, la segunda me parece que es un distractor y es la del artículo 148. Al 148 se le agrega un párrafo que está muy mal redactado, lo digo claramente. Está muy mal redactado, pero de fondo dice que un juez de amparo, un juez de distrito, que es el que recibe la demanda de amparo, no puede otorgar la suspensión con efectos generales cuando se trate de una norma. Y eso está bien, porque esa es la naturaleza del amparo, no tiene efectos generales, es la famosa relatividad, nada más respecto al quejoso. Pero está de tal manera redactado mal que dice que las sentencias de amparo, cuando se trate de normas generales, ahí está mal redactado. Porque no estamos hablando de la sentencia, sino de una medida provisional. Y creo que cualquier abogado, hoy en la mañana me reunía, de reserva de lo que diga mi colega Adolfo, me reunía con amparistas, yo mismo en mi calidad de, y decíamos que ese tema realmente no es el tema. Porque creo que estamos de acuerdo que un solo individuo de manera provisional, porque el amparo se otorga, las pensiones inmediata, la provisional, no puede un solo individuo dejar anulado todo un esquema de leyes del Estado. Este tema me parece que es el distractor. Luego, en cuanto a la ley de amnistía, lo que dice Jorge, agregarle al artículo 9 una fracción... A ver, déjenme ir por partes. Vamos con la de amparo primero y ahora le entramos a la de amnistía y le entramos a la de Afores también. A ver, ¿cómo lo ves? Mira, yo coincido ampliamente con lo que ha explicado Rogelio en cuanto al contenido de la reforma. Creo que poco podría agregar a eso. Estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo quisiera... ¿Cuál sería el riesgo? Déjame preguntarte. ¿Cuál sería el riesgo para alguien que nos está viendo? ¿Cuál sería, la situación en la que podría vulnerarse una condición, una realidad de alguna persona con esta determinación? Y déjame ir un poco más allá. Han dicho en la oposición que esto va a llegar a la Corte, porque ellos van a oponerse a lo que se aprobó. ¿Le ves pies para que esto pueda realmente caminar o lo van a detener? Vamos a ir por partes. La pregunta que me haces, regresemos a la nota del Club de Golf de Oaxaca. Si se emite una declaratoria de reserva natural protegida, como se hizo, aunque no se hayan cumplido los requisitos que establece la ley para que sea una reserva natural protegida, y se toma posesión de ese campo de golf, revocando una concesión que estaba vigente hasta 2027 y se alega el interés social del área natural protegida, aunque no se cumplan con los requisitos que marca la ley, evidentemente quien está en una situación de poseer una propiedad, un derecho, una concesión sobre cualquier área que sea objeto de alguna declaración de interés social o de estrategia de interés nacional de parte del gobierno, queda desprotegido con el único medio de defensa que tenemos los mexicanos contra actos arbitrarios del Estado, que es el juicio de amparo. Y además, esta reforma es esencialmente regresiva. Y me voy a ir al origen de lo que yo considero ha sido el texto de la nueva ley de amparo, que entró en vigor en 2013 y que ahora se quiere modificar. En 2011 se hizo una reforma, principalmente el artículo 1 de la Constitución, para establecer como prioridad orgánica del Estado de Derecho mexicano la protección de los derechos humanos. Se estableció en la Constitución, en el artículo 1, un principio pro persona, que establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, pero especialmente las autoridades encargadas de la impartición de justicia, deben proteger los derechos humanos de las personas por encima de cualquier otra consideración. Entre ellas, atendiendo a principios de universalidad y progresividad en materia de derechos humanos. La progresividad en la protección de los derechos humanos significa que se debe ampliar esa protección de los derechos humanos. Se reduce. Y no restringirse como se está Entonces esto se va a topar con la Corte y difícilmente va a poder caminar. Es probable que al llegar a la Corte, claro, hay que entender que ya
se han ido dividiendo con los últimos nombramientos los votos en el Pleno de la Suprema Corte. Pero en principio yo siento que esta reforma regresiva en materia de derechos humanos evidentemente viola el principio de progresividad pro persona que establece el artículo 1 de la Constitución. Ahora, y hay otro factor más que no sé si quieres que agregue, que complementando esa reforma, en el artículo 107 de la Constitución, en la fracción décima, al establecerse los requisitos para la suspensión en los juicios de amparo, se dijo que los jueces de distrito, que son los que otorgan las suspensiones, deben hacer una ponderación entre la apariencia del buen derecho de quien demanda el amparo y el interés social. Esta reforma, en el caso sobre todo de lo que el gobierno declare a su solo arbitrio obras estratégicas, elimina la apariencia del buen derecho y privilegia el interés social. Entonces, tanto por violación del artículo 1 como la fracción décima del artículo 107, si la oposición hiciera valer una acción de inconstitucionalidad, es probable que por lo menos haya de 7 a 8 votos en la actual composición de la Suprema Corte para declarar inconstitucional la reforma. Ahora está lo jurídico, que lo explican ustedes, lo desmenuzan muy bien, y está lo político, dirías, Jorge, todo es personal, todo es político también, y en época electoral más todavía. ¿Qué ves de político, de electoral o de electorero en estas decisiones? Y déjame detenerme ahora en esta reforma que crea el Fondo de Pensiones del Bienestar. ¿Qué ves, digamos? ¿Por qué la celeridad? ¿Por qué la prisa? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué? Porque el presidente el 1 de mayo quiere decir en su discurso, y es una utilización eminentemente electoral, que ya va a haber una pensión universal para todas las personas cobrando el salario que tengan cuando dejan su empleo, etcétera, etcétera. Ese va a ser el discurso. En la realidad no va a ser así. Van a cobrar un máximo de 16.800 pesos, pero este mismo dictamen que se va a aprobar ahora dice que si no hay recursos, pues qué pena, no se va a pagar y no va a haber ese dinero. Y no va a haber recursos porque, insisto, 40.000 millones de pesos para cualquiera de nosotros es una fortuna inabarcable. Esa bolsa, pero ese no alcanza para nada. ¿Se nutriría también de las utilidades de Mexicana, por ejemplo? Claro, de las obras que no las hay, y si las hay llegarán en 8 o 10 años. ¿Cuándo se va a amortizar Mexicana? Las utilidades del Tren Maya. Que tenga que pagar Mexicana este pleito que tiene de 838 millones de dólares, ya de por sí es inabarcable. Las deudas que implica amortizar, por ejemplo, el Tren Maya es inabarcable durante muchos años, el AIFA, todas estas grandes obras. Pero insisto en un punto, se puede estar de acuerdo o no con esas obras. Yo con la mayoría de ellas pienso que se podría haber invertido mejor el dinero, pero olvidemos eso. Lo que tenemos es, por una parte, la secrecía, porque todas estas obras se han puesto bajo el membreto de que son de seguridad nacional, entonces hay secrecía de cómo se utilizó el dinero, pero además ahora cuando alguien se quiera amparar contra una obra de estas características, tampoco va a poder hacerlo. Se va a topar con pared. Entonces es eminentemente electoral. ¿Resiste jurídicamente la de pensiones? Me parece que no. Porque, déjame terminar antes un poco la idea y complementarla. Sí, nos queda poco, ¿eh? Sí, rápidamente. El pronóstico es que cuando llegue a la Corte de la Ley de Amparo, el 129 se va a caer, no así el 148. En cuanto a este tema del Fondo de Pensiones para el Bienestar, que es un esquema de reformas a 7 ordenamientos más la ley que crea el Fondo del Bienestar, se cae porque los recursos que pretende tomar el Estado son recursos de particulares. El Estado no puede introducir al gasto, no puede introducir al fondo de pensiones dineros que son tuyos, que son de Jorge, que son de Adolfo, que son míos. Entonces, en ese sentido, regresando al amparo, se va a caer incluso con amparos a nivel individual y se va a caer en acciones de inconstitucionalidad. Y el tema de amnistía, yo no quiero dejarlo pasar por alto, porque le está dando facultades al presidente para en 3 momentos, cuando se investiga a una persona, cuando está en proceso y sentenciado, y que otorgue información valiosa. Ya tenemos nosotros los mecanismos para que alguien pueda beneficiarse, pero no sin ninguna regla el presidente otorgar la libertad o la amnistía. ¿Qué hay detrás de esto? La verdad es que llama mucho la atención. Hay detrás de esto, voy a llamarle así, una nueva estrategia para la coexistencia con el crimen organizado. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Resiste o no resiste? Para brindar impunidad, ¿no? Por supuesto.
a discreción. ¿Resiste o no resiste la reforma al tema de pensiones, Adolfo? Yo espero que no. Como acaba de decir Rogelio, se están apropiando del dinero que pertenece a quien ha ahorrado a lo largo de su vida de trabajo. Pero no solo eso, se está hablando de pensiones o afores inactivas, de personas que no han hecho movimientos en sus cuentas o que ya llegaron a los 70 años y siguen trabajando, o personas que ya fallecieron pero que tienen herederos. Se están apropiando del dinero. Esa es la clave. Se están apropiando de los trabajadores. Privado, de ahorros personales, de ahorros de vida. Es una expropiación. Es muy larga esta discusión. Se nos gana el tiempo y yo les agradezco mucho, Adolfo. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Rogelio. Gracias. Jorge, hasta mañana. Jorge. Pásala muy bien.